vemos que tenemos la operación P condicional Q conjunción Q. Entonces, vamos a armar primero mi tabla. La tabla para formarse es bien sencilla. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Ahora, yo tengo que ver que esto es como en matemática. Esta es una operación y como está dentro de paréntesis es la operación A. Y acá esta pues no tiene más que una sola letra, no me causa ningún problema. Y luego lo que me dé A lo tengo que operar con la Q. Bien, veamos. Voy a colocar acá la primera operación que es P condicional Q. Y vamos a ver que es bien sencillo. La condicional, sabemos que si los dos valores, perdón, que el primer valor es el que importa. Y el segundo, si es verdadero o falso, me va a dar el valor. Ahora, si el primer valor es falso, automáticamente es verdadero. Visto de otra manera, la única forma en que me puede dar falso es que la primera sea verdadera y la segunda falsa, que es el segundo. Acá, verdadero y falso da falso. Todas las demás son verdaderas. Ahora bien, la Q yo la podría escribir acá, pero sería volver a copiar una columna que ya tengo. Entonces, acá ya hago mi operación. Y yo digo, bueno, acá sí voy a hacer esto. Y voy a hacer algo que sí se puede hacer, pero yo prefiero que lo hagan con mucha discreción en una hoja porque puede darles problema. Yo lo que voy a hacer ahorita es marcar qué columnas voy a usar para encontrar esto. Voy a marcar esta y esta. Esas dos voy a usar ahorita. Y entonces es importante lo siguiente. La conjunción. La conjunción solamente es verdadera si las dos son verdaderas. Veamos la primera. Verdadero, verdadero. Con un falso que tenga es falso. Falso, falso. Verdadero, verdadero. Verdadero. Ah, acá hay un falso. Falso. Y ya tengo mi respuesta. La solución es esto de acá. Esta es mi solución. O es mis valores de verdad que puedo obtener. Más adelante vamos a ver cómo se clasifican. ¿Sí? Esto tiene una clasificación. Ahora bien, acá está escrito en forma de tabla. Si lo quieren escribir en forma lineal, el primer valor era B, luego F, luego B y luego F. Yo sé que algunos dirán, se dice V, pero para simplificar en el video la explicación, entonces esto es lo mismo. Si lo vamos a dejar en la tabla, forma vertical. Si lo vamos a escribir en una línea, o por ejemplo en un examen, si queremos dejarlo porque no tenemos espacio vertical sino horizontal, lo escribimos siempre colocando el primer término a la izquierda. Vamos con otro ejemplo. Muy bien, en este ejemplo 2 tenemos P disyunción Q y en el otro paréntesis el negado de P conjunción Q, y entre ambos la operación es de condicional o implicación. Muy bien. Yo lo que sugiero es primero P, Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Teniendo eso, ahora bien, tengo que observar y ver toda mi operación y me doy cuenta que hay una letra que está negada. Un consejo es hacer la negación de entrada. La podría hacer en su momento, pero no se sugiere, no es aconsejable. Es mejor tenerla ya lista. Entonces, si P es verdadero, su negado es falso. Si P es verdadero, su negado es falso. Si es falso, se volverá verdadero. Y si es falso, verdadero.
Solo tengo que ver que sea todo lo contrario a mi columna P. Ahora vamos a hacer algo diferente al ejemplo anterior. Esta es una operación y le voy a llamar A. Esta es otra operación y le voy a llamar B. ¿Por qué? Porque a la hora de escribir acá en la tabla, si la operación es muy extensa, va a ser demasiado extensa la tabla por los operadores, no por las letras que colocamos. Entonces acá vamos a colocar la letra A. Yo ya vi que A es P disyunción Q. Entonces, esta es esta operación. P disyunción Q. La disyunción con que haya un verdadero será verdadero. Veamos P y Q. Ahorita voy a marcar las columnas que voy a utilizar, que será esta y esta. Solo esas dos. Voy a quitar el marcador, pero quería que quedara claro cuáles estoy usando ahorita. P y Q. Entonces, con un verdadero es verdadero. BB, B. BF, B. FB, B. Las dos Fs, F. Solo si una es verdadera, con una que sea verdadero va a ser verdadero. Vamos con la B. Es una conjunción. Y la conjunción solamente es verdadero si las dos son verdaderas. Pero ojo, voy a usar esta columna y esta columna. El negado de P con Q. Recordemos que aquí el orden no importa, solo es en la condicional donde es importante. Vamos a quitar la marca. Entonces estoy usando la Q y la P negada. Entonces, BF, falso. Tienen que ser los dos verdaderos para que sea verdadero. FF, BB, B. FB, falso. Y ya tengo las dos operaciones. Me falta A condicional B. Vean qué fácil se hace ahora porque ya no necesito, vamos a borrar acá porque ya la tabla ya no la vamos a necesitar. Vean qué fácil se hace ya usar letras en vez de escribir toda la operación. Ahora, A condicional B, ¿cuáles voy a utilizar? Esta y esta. Y resulta que el orden es el que a mí me interesa, que primero va la A y luego la B, entonces voy a leer de izquierda a derecha normal. La condicional solo tiene un valor falso, que es cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. BF, F, BF, F. Verdadero, verdadero es verdadero y falso, falso es verdadero. Entonces es importante poder tener las tablas a la mano, si no me las sé de memoria o si no he aprendido a analizarlas completamente. No son muchas, son 5 tablitas y si me las conozco de memoria, resolver una tabla de verdad es bastante simple. Vamos con un ejemplo un poco más complejo. Muy bien, acá tenemos un ejemplo donde la primera operación, que es esta, llamémosle A, está negada. Tenemos una segunda operación B, que también está negada, pero los que están negados son las letras. Y tenemos que la operación central es una equivalencia o bicondicional o doble implicación. Muy bien. Vamos primero colocando P y Q. Y entonces tenemos B, B, F, F, B, F, B, F. Y se recordarán que una cosa importante es que si alguna de las letras ya está negada, mejor de una vez. Negado de P es escribir la P pero con todos los valores cambiados. F, F, B, B. Hay un negado de Q. Es escribir la columna Q con los valores cambiados. Falso, verdadero, falso, verdadero. Y ahora, alguien me preguntará, ¿y qué hacemos con este negado? No lo podemos agregar ahorita porque primero tengo que hacer A. Entonces vamos con esa operación. Vamos a colocar aquí la A. La A es una equivalencia. Y la equivalencia lo podemos recordar de esta manera. Si los valores son iguales, da verdadero y si son diferentes, falso.
¿Qué columnas voy a utilizar ahorita? Esta y esta. Vamos a borrar. Y tenemos verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso, valores iguales, verdadero, valores diferentes, falso. Ahora, resulta que A está siendo negada. La negación está fuera del paréntesis. Ahora voy a calcular el negado de A. Y eso es bien sencillo porque es colocar la columna A con los valores contrarios. Falso, verdadero, verdadero, falso. Solo recordemos que la columna que utilicé ahorita fue esta. Ahora vamos a buscar la columna de la operación B, que resulta ser una disyunción de la negación de P y la negación de Q. Ahora voy a utilizar estos dos. Muy bien, la disyunción dice que si uno de los dos es verdadero, da verdadero. Veamos la primera. Falso, falso. Falso, verdadero, ya da verdadero, verdadero, falso, da verdadero, y verdadero, verdadero, pues dará verdadero. Y por último, ya me queda hacer el negado de A, equivalencia con B. Columnas que voy a utilizar en este momento, esta y esta. Estas sí las dejaré remarcadas porque ya son las últimas. Y tendría que la equivalencia dice que si las dos son iguales, verdadero, y si las dos son diferentes, falso. Falso, falso. Verdadero, verdadero son iguales, verdadero, verdadero son iguales, FB son diferentes, falso. Y acá tengo la respuesta que en forma lineal la podemos escribir así. Vemos que no es tan complicado. En el siguiente ejemplo vamos a trabajar una operación que ya implique tres variables, que ya requiere de un mayor cuidado. Vamos con el siguiente ejemplo. En este ejemplo tenemos P condicional R, equivalencia con el negado de la operación de R condicional negado de Q. Tenemos PQR. Ya tenemos una tabla prediseñada, pero para que sepas cómo se hace, si tenemos tres variables, sería 2 al cubo 8. La potencia es la cantidad de variables. Entonces tengo que tener 8 combinaciones. ¿Cómo se hace? Si voy a tener 8, la mitad de 8 es 4. Por eso es que ustedes pueden ver que acá hay 4 B's y luego 4 F's. La siguiente va de 2 en 2 y la otra va de 1 en 1. Todo eso lo vamos a eliminar ahorita. Solo era para explicar cómo se hace el bosquejo de la tabla. Es más fácil tener una tabla ya elaborada. Muy bien. Veo que en toda la tabla sí hay una letra que está negada y es la Q. Entonces la vamos a colocar acá. Y el negado de Q es agarrar la columna Q y negarla. F, F, B, B, F, F, B y B. Muy bien. Primera operación va a ser esta. Segunda operación será esta, que después la tendré que negar. Vea, vamos con la A. P condicional R. ¿Qué columnas voy a utilizar? Esta y esta. Importante. Ahorita sí las voy a dejar marcadas porque ya tenemos tres variables. Hay que ponerle un poquito más de cuidado. Muy bien, la condicional, ya sé que solamente la combinación BF va a dar falso. Cualquier otra no importa. BB, verdadero. BF, BB, BF. Y veo que las demás todas comienzan con F. Ya con que comiencen con F yo ya sé que son verdaderas. Ahora vamos con la operación de B. Vamos a quitar acá la marca que tenemos acá. Y tenemos que para la B tenemos la R y tenemos el negado de Q.
Acá nos quedó en orden, porque vamos de R para el negado de Q. Aquí no tenemos ningún problema, estamos bien en esa parte. Entonces sería la condicional, ya lo volvemos a repetir, solo si es BF es falso. La primera, BF, FF, BB, FB, BF, FF, BB y FB. Ahora me corresponde la negación de la B. Solamente vamos a quitar acá el colorcito. El negado de B pues va a ser esta columna negada, cambiándole los valores. Verdadero para la primera porque era falso, 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 verdadero, falso, falso y falso. Y ya para terminar, vamos a borrarle aquí el valor, el color a esta, y nos quedaría que vamos a operar a equivalencia con el negado de B. Quiere decir que voy a utilizar esta y esta. Muy bien. ¿Qué nos va a quedar? La equivalencia es si son iguales las letras, verdadero. Y si son diferentes, falso. Verdadero, verdadero, FF, BF, FF, BB, BF, BF y BF. Acá está mi respuesta. Y si lo quiero colocar en una sola línea sería B, B, F, B, B, F, F, F. Muy bien. Ahora ya no vamos a hacer otro ejemplo de tabla, pero sí vamos a explicar qué significan todas esas letras o cómo se les puede dar una interpretación. Y aquí viene lo importante. Interpretación. ¿Qué significa? No importa qué tamaño tenga nuestra tabla, si es de 4, si es de 8, si es de 16, cuando ya son 4 variables. Lo importante es conocer algunos términos. Tautología. Vamos a decir que nuestra operación o nuestra tabla de verdad resulta en una tautología cuando todos los valores sean verdaderos. Ya sean 4, 8, 16, 32, no importa. Si todos los valores de la última columna me dan verdaderos, estamos hablando de una tautología. Luego tenemos la contradicción. Le llamaremos contradicción cuando todos los valores de la última columna sean falsos. No importando si son 2, 4, 8, 16, 32, 64. Y por último, la otra interpretación le llamaremos contingencia, que es tal vez la más común. La contingencia es porque voy a tener mezclados valores de verdaderos y falsos. No importa, con un falso o un verdadero, entre todos ya se convierte en una contingencia. Este solamente es un video básico, de explicación muy básica de las tablas de verdad. Hay muchas cosas que se pueden trabajar con las tablas de verdad, sobre todo en electrónica. Y no solo con 2 o 3 variables, pueden ser muchísimas más. Es importante no perder el orden en la operación, que es uno de los errores más comunes cuando equivocamos la columna que toca que operar. Donde más problema puede haber es con la condicional, por ser una tabla un poco extraña y porque solo tiene un valor diferente, un valor falso, que es el verdadero falso.
Es importante tener las tablas a la mano si aún no las comprendes o no las tienes no tienes la facilidad de comprenderlas aún, para que al llenar la tabla se haga más fácil. Si es necesario hacer marcas o poner colores a las columnas para saber dónde estás trabajando, o utilizar una regla plástica o algo que te indique y poder ver solamente las columnas que te interesan en cada secuencia que vamos operando. Porque a veces no es que no se sepa hacer tablas de verdad, pero si me confundo en ver una columna, porque es una cuestión de visión, entonces me puedo equivocar, no por no saberme las tablas, sino por una distracción. Entonces con esto damos por terminado el video básico de tablas de verdad. Gracias.